Pues bendecimos a Dios, ¿verdad? Porque podemos estar aquí. Alguna vez, como les hemos dicho, ¿quién quisiera estar en un hospital? Ni de visita, ¿verdad? Menos para estar ahí enfermo. Pues damos gracias a Dios porque Carlos está con nosotros una vez más, ¿verdad? Dios le bendiga, joven, qué bueno que nos acompaña. Y le comentaba yo a Carlos ahí por un mensaje que, bueno, nosotros hemos llevado la secuencia del libro de Apocalipsis, pero luego cuando entramos al capítulo 16, si ustedes se acuerdan, nos desviamos un poquito porque estuvimos comentando sobre el milenio, si Jesucristo va a reinar sobre la tierra o va a reinar en el cielo. Bueno, pues cada quien puede sacar sus conclusiones, ¿verdad? Yo lo que entiendo es que el reinado de Jesucristo es sobre la tierra, ¿sí? Y estuvimos platicando en una ocasión ahí en la banquita y a Carlos le surgía pues así como una inquietud, ¿verdad? Sobre Jesucristo. Le dije, bueno, pues si viene el viernes, vamos a platicar sobre la divinidad de Jesucristo. Vamos a hablar sobre esto. Yo pienso, hermanos, que este tema es un tema clave en la creencia del cristiano. Es prácticamente la piedra fundamental. Y vamos allí a Juan 17. Fíjese cómo dice la Biblia allí en Juan 17, 3. Gloria a Cristo Jesús. Pienso yo que este texto es clave en saber quién es Jesucristo, porque esto nos lleva, como dice el texto ahí, lo vamos a leer. Fíjese cómo dice. ¿Quién trae la versión? Bueno, todos traen versión 1909. O sea, esta viejita, ¿verdad? Que normalmente usamos. ¿Mande? Ustedes traen versión 60. 1900, bueno, Adelina trae 1909, pero algunos de ustedes traen la versión 60, la mayoría creo en veces. Yo les recomiendo que si pueden conseguirse esta 1909, el lenguaje es un poco más fiel a los originales. Y bueno, pueden usar las otras Biblias como referencias. Pero por ejemplo en el español antiguo esta versión dice así: esta empero es la vida eterna. Me imagino que en otra versión dice, pero esta vez la vida eterna. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo? Ajá, bueno. No incluyen empero, ese es un español más antiguo de allá de 1909, pero en cierto modo significaría pero también, ¿verdad? Pero bueno, voy a leer cómo está aquí. Esta empero es la vida eterna. Ahora fíjese, esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Esto es clave, por eso le digo, esta empero es la vida eterna. Y luego sigue diciendo, estas son palabras de Jesucristo: que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. O sea, ¿qué nos está diciendo Jesucristo? Que creamos para que nosotros tengamos la seguridad de la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan el solo Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Y luego vamos a Proverbios, capítulo 30. Siempre pasa el elotero a esta hora, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar que pase el elotero. Mire, vamos a poner atención ahí en Proverbios 30, dice así: palabras de Agur, hijo de Jashé, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo mandamientos de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y lo dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Entonces ya nos empieza a meter la Biblia a prácticamente lo que está diciendo allá Juan 17:3.
Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Pero luego acá el versículo 4 de Proverbios 30 dice, en la parte B, ¿quién dice? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Hay dos cosas primordiales ahí. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Y luego, ¿cuál es su nombre? O sea, ¿el nombre de quién? Del Dios verdadero, que te conozcan, el solo Dios verdadero. Dice, y el nombre de su hijo, si sabes. Porque acá nos está diciendo, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Entonces ahí implica no dos nombres, está implicando que un solo nombre, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Y ahí empiezan las interrogantes, ¿verdad? Vamos a ver realmente. Ahora, nosotros creemos, hermanos, y hay infinidad de citas bíblicas, pero yo nada más voy a dar 4 citas, porque este tema de la divinidad no lo abarcamos en una hora, es súper amplio. Entonces está muy interesante, pero nosotros creemos que Jesucristo del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Pero observe esto. El texto de oro de la Biblia que dice Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Entonces, si dio su Hijo y lo envió al mundo, el puro sentido común me está diciendo que el Hijo ya existía para que lo pudiera haber enviado, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ir entendiendo ahí. Entonces, ¿qué rol juega el Hijo en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el nombre de su Hijo, si sabes? Y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has tú enviado. Entonces, ¿qué rol juega? Cuando Jesucristo viene a la tierra, viene a hacer el rol de Salvador, porque hay que creer en Él para ser salvo. Pero ahora también, ¿qué función desempeñaba Jesucristo en el Antiguo Testamento? Y entonces vamos a ver así brevemente unas citas. Vamos a Isaías 6:1, porque tenemos que identificar exactamente quién era Jesucristo en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6. Gloria al Señor. Dice 6, versículo 1. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a poner mucha atención. Lo que dice. En el año que murió el rey Usías, ¿quién está escribiendo aquí? Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora ponga mucha atención. ¿A quién estaba mirando Isaías? No, aquí en el Antiguo Testamento, ¿a quién estaba mirando Isaías? No. Observe, fíjese bien cómo dice. Por eso le estoy diciendo, ponga atención. En el Antiguo Testamento, Jesucristo tenía un rol, en cierto modo, un poco diferente a lo que es el Nuevo Testamento. Pero ¿a quién estaba viendo Isaías? Dice Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono sublime y sus faldas se henchían el templo. Y lo dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿A quién estaba viendo Isaías? Estaba viendo a Jehová. Observe eso. Isaías estaba mirando a Jehová. Literalmente lo estaba viendo. Le voy a dar otra cita. Vamos a Éxodo 3:14. Ahorita voy a dar 5 citas del Antiguo Testamento y luego las vamos a relacionar con citas
del Nuevo Testamento. Éxodo 3. Quiero que observen este detalle interesante. ¿A quién vio Isaías? A Jehová, porque estamos en el Antiguo Testamento. Amén. Aquí se puede decir, no están viendo a Jesucristo. Bueno, sí y no, pero vamos a ir adelantando, ¿verdad? Éxodo capítulo 3 dice así: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Hasta ahí. ¿Quién se aparece en la zarza? ¿Quién? Ahí no dice que es Jehová, ¿verdad? Nomás dice que es el ángel de Jehová. Entonces, Isaías vio a Jehová. En la zarza se está apareciendo el ángel de Jehová. Pero, entonces en el verso 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Pero aquí en el verso 4 hay un cambio interesante, porque en el verso 2 dice que se aparece el ángel de Jehová. Pero en el verso 4 dice, y viendo Jehová que iba a ver, entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Quién estaba en la zarza primero? El ángel de Jehová. Pero ahora el ángel que está en la zarza, vamos a decir, él externa el escrito del pensamiento, porque ahora dice, y viendo Jehová que iba a ver. Entonces, ¿quién estaba diciendo? ¿A quién se está refiriendo cuando dice, y viendo Jehová que iba a ver? ¿Qué está dando a entender? No, espérate. ¿Quién está ahora llamándose como Jehová allí? No, mire, observe. ¿Quién está primero? ¿Quién se le aparece primero a Moisés en la zarza? Y luego el que está en la zarza dice que ve que Moisés va a acercarse a la zarza. Pero ahora ya la Biblia ya no lo llama como ángel de Jehová, sino que dice que es Jehová mismo. Observa ahora sí, porque dice, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios, fíjese, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo. Entonces el ángel de Jehová ahora se está transformando en Jehová Dios y en Dios mismo. Sí captamos ahí, ¿verdad? Dice, y le dijo, y él respondió, heme aquí, en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, ¿quién se le aparece a Moisés en la zarza? El ángel de Jehová, pero ya el ángel de Jehová que está ahí, la Biblia nos está diciendo que es Jehová mismo y que es Dios. Y en el verso 6 lo ratifica y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces el ángel de Jehová ahora se convirtió ¿en qué? En Jehová y en Dios mismo, ¿se fija? ¿Se fija qué roles está tomando este personaje ahí? Dos roles diferentes, como ángel de Jehová y a la vez como Jehová mismo, ¿se fija? Y lo dice, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído de su clamor a causa de sus extractores, pues tengo conocimiento de sus angustias. Bueno, y ahí va la narración de que ya lo va a liberar de Egipto. Pero ahora hasta ahí. ¿Sí nos quedó claro? ¿Quién se apareció primero? Y luego el ángel de Jehová, ¿cómo se autonombra? Jehová. Y lo dice, y dijo Dios. Entonces ya ese ángel de Jehová se está manifestando ahora cuando habla con Moisés como Dios mismo y como Jehová mismo. Sí, ¿verdad? Sí nos quedó claro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra cita en Salmo 24.
O sea, todos estos puntos son interesantes porque, como le digo, en una hora no vamos a llegar ni a la mínima parte. Salmo 24, 24:7. Salmo 24:7. Dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alabad, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ahora, dice aquí, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ahora vamos a regresar un poquito a Isaías otra vez, capítulo 6. Capítulo 6 y verso 5. ¿Qué dice el Salmo 7? Abrí las puertas eternas y entrará el Rey de glorias. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ahora, ¿a quién ve Isaías? Isaías dice la Biblia, dice, verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, el que está aquí en Salmo 24:7 y el que está en Isaías 6:5 es exactamente el mismo. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a Zacarías 12:1. Zacarías dice así: carga de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y luego vamos a brincarnos hasta el verso 12. Perdón, en el verso 10, de ahí mismo 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Lo que les he querido dando a entender con estos textos, Isaías 6, dice la Biblia que él vio a Jehová en gloria, amén. En Éxodo 3:14 vio al ángel de Jehová, al ángel de Jehová. Y luego en Salmo 24:7 dice que Jehová es el Rey de gloria. En Isaías 45, no, esa todavía no la vemos, ¿verdad? ¿Sí la vimos o no? No, entonces vamos a Isaías 45:23. Isaías 45:23. Dice así, desde el 21 voy a leer. Publicad y hacer llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será cambiada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Bueno, ya vimos esas 5 citas así breve. Ahora, Isaías 6:1, ¿qué decía Isaías? Que él siendo de labios inmundos, sus ojos habían visto a Jehová de los ejércitos.
Ahora, vamos a Juan 12:41. O sea, lo que quiero hacer es una comparación. Vimos 5 citas, por lo menos, del Antiguo Testamento, donde está hablando del ángel de Jehová mismo, y por lo menos en Isaías dice que lo vieron. Y luego en Éxodo 3:14, cuando dice, y se le apareció el ángel de Jehová, y dice que Moisés se inclinó porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué entendemos por eso? Si se le apareció, ¿qué significa? Lo estaba viendo, ¿verdad? Dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Isaías lo vio. O sea, estaban viendo a Dios. Antes de ir a Juan, vamos a Números 12. No es Números 11, hermanos. Porque quiero que nos quede bien claro un detalle que queremos comentar aquí. Números capítulo, no, perdón, 12, sí es. Números 12. Vamos a, es que no podemos irnos con las citas así tan encarreradamente, porque necesitamos analizarlas para entender lo que estamos leyendo y a la conclusión que queremos llegar. Por eso la explicación tiene que ser en cierto modo lenta y concisa para que se nos quede bien en la mente y poder entender lo que posteriormente vamos a ver. Porque si damos las citas así apresurados y leemos acá y allá, a lo mejor no retenemos. Entonces, observe esto. Dice así: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos 3. ¿Qué estaban haciendo María y Aarón en contra de Moisés? Estaban murmurando y dijeron: ¿qué? Pues si también Dios habla por nosotros, ¿por qué Moisés tiene todo el privilegio? También nosotros queremos ser en cierto modo ensalzados, ¿verdad? Eso es lo que estaban diciendo Aarón y María. Entonces dice que la Biblia que Jehová escuchó la murmuración de Aarón y María. Y luego dice: salgan vosotros tras el tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. ¿En dónde estaría? Arriba, ¿verdad? Dice que descendió en la columna de la nube. Y se pasó a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo, ¿quién les dijo? Jehová a Aarón y a María les dice: escuchen mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Qué pasó con la murmuración de Aarón y María? Les trajo castigo por estar murmurando en contra de Moisés, pero en cierto modo eso no es lo tan importante que quiero hacer recalcar. Lo que quiero hacer recalcar es que Jehová, que desciende en la columna de nube, le dice a Aarón y a María, en el buen sentido: ¿ustedes por qué murmuran? ¿No saben que Moisés es fiel en toda mi casa y es el más manso de todos los hombres? Dice: si ustedes tuvieran profeta, dice, le hablaré en visión o en sueños, hablaré con él, refiriéndose a otra persona que no sea Moisés, pero que sea profeta. Pero a Moisés, dice Jehová, dice: a él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él,
y a las claras y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Qué privilegio tenía Moisés delante de Dios? Dije, pues ustedes quiénes son, si yo lo escogí porque conozco que este hombre es fiel en toda mi casa. Él tiene el privilegio de que yo hable con él boca a boca y que vea la apariencia de Jehová. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo? ¿Qué privilegio tenía Moisés ahí? De hablar con quién? Con Jehová cara a cara, así como nosotros estamos platicando ahorita. Ellos platicaban uno al otro ahí. Está claro que dice que se le aparecía a Jehová a Moisés, ¿verdad? Sí está clarito, ¿verdad? O sea, entendemos perfectamente eso. Bueno, ya vimos esa cita, ¿sí? Ya se nos va a ir la hora nomás con esto, ¿verdad? Bueno, vamos a Juan 12:41. Dimos citas del Antiguo Testamento, pero quiero que les quede en la mente que por lo menos ya vimos 2 citas, hay más, ¿verdad? Por supuesto. Ya vimos por lo menos 2 citas en que los hombres fieles a Dios tenían una comunión con Dios, así estar platicando uno con el otro. Si quieren les doy otra, pero bueno, ya no, vamos a ver aquí esta. Juan 12:41. Dice así. Gloria al Señor. Estoy en otra cita. (12:38). Perdón. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podrán creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló con él. Y aquí en el Nuevo Testamento, ¿a quién se está refiriendo? ¿De quién estamos ahora hablando en el Nuevo Testamento? En el verso 35 dice: entonces Jesús les dice, aún un poco estará la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. En tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios. Y el profeta, y el Nuevo Testamento nos está diciendo que Isaías habló, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Y aquí en el Nuevo Testamento, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es aquí el que está en el Nuevo Testamento? Jesucristo es, pero dice la Biblia que estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria. Entonces, ¿a quién estaba viendo Isaías en el Antiguo Testamento? A Jesucristo, pero ¿cómo le estaba llamando en el Antiguo Testamento a Jesucristo Isaías? Jehová. Entonces, ¿es el mismo? Jesús y Jehová son el mismo. En Éxodo 3:14, vamos a regresar a Éxodo 3:14, porque quiero recordarles bien esto. En Éxodo 3 ya leímos que el que se aparece en la zarza es Jehová, pero entonces en el verso 10:9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te he de enviar a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado este pueblo de Egipto, servirás a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés. ¿Cuál Dios es? El que está en la zarza, ¿verdad? Porque es con el que está hablando, amén. Es el que está en la zarza, es el ángel de Jehová. Es el mismo que se hace llamar Jehová y Dios mismo dentro de la zarza. Y cuando le dice: dime tu nombre,
Y él le dijo, y respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Y le dio nombre? No, nomás le dijo, yo soy. Y eso del yo soy también es un tema bien interesante, que bueno, si nos vamos por el yo soy, nos vamos a ir por otro lado, ¿verdad? Posteriormente, si quieres, después comentamos sobre este asunto del yo soy. Entonces vamos a regresar ahora a Juan 8. Juan capítulo 8. Juan 8:21. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y les dijo otra vez Jesús, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y decían en todos los judíos, se ha de matar a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y luego fíjese el verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es el yo soy ahora en el Nuevo Testamento? Él está diciendo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados se van a morir. Si ustedes no creen que yo era el que estaba con Moisés, que le dije, yo soy, me ha enviado a vosotros, en vuestros pecados moriréis. Entonces aquí ya vamos entrando en algo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Entonces nosotros debemos creer que Jesucristo del Nuevo Testamento, que dice, les he dicho que si no creen ustedes que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si nosotros decimos, no, Jesús del Nuevo Testamento no es el Jehová del Antiguo, entonces nos vamos a morir en nuestros pecados. Tenemos que confesar que Jesucristo, que está diciendo yo soy en el Nuevo Testamento, es el yo soy del Antiguo Testamento. Es el que en el Antiguo Testamento se está haciendo llamar como Jehová, es el yo soy. Es el mismo personaje, o es el mismo ser, por decir mejor. Es cuando Isaías ve a Jehová, y luego acá en el Nuevo Testamento, en Juan, la cita que dimos, Juan 12, ratifica y dice, de esto habló Isaías cuando vio su gloria. ¿Están hablando de dos diferentes? No, están hablando del mismo. En estas dos citas por lo menos está hablando del mismo, no está hablando de diferentes. Porque aquí vamos a entrar en algo importante nosotros. Ciertamente que Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo, pero conforme vayamos avanzando vamos a entender que Jesús del Nuevo Testamento, que es el Jehová del Antiguo, no es el Padre eterno. Pero tenemos que irnos despacito para entender esto. Ahora, en Salmo 24, 7 y 10 leímos que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Vamos a compararlo con 1 Corintios 2. 1 Corintios. Y ahorita les vamos a decir por qué a grandes rasgos. Bueno, no, mejor no me adelanto. 1 Corintios 2 y verso 2, 1 Corintios 2, 2, porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego el verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido,
nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y ahora Salmo 24, 7 días que dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Y en el Nuevo Testamento nos está diciendo que Jesucristo es el Señor de gloria. ¿Es el mismo? Sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, en Isaías 45, 23, que ya leímos, ¿se acuerdan qué decía? Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Ahí en Isaías 45, 23 leímos que he jurado que ante mí se doblará toda rodilla. Amén. Eso dijo Jehová en el Antiguo Testamento, ante mí se doblará toda rodilla. Pero en Filipenses capítulo 2, versos 6, 5, Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Entonces en Isaías 45, ¿qué dijo Jehová? A mí se doblará toda rodilla, pero acá alguien le está dando el poder al Jehová del Antiguo Testamento porque dice que Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. Entonces, ¿son diferentes? No, sigue siendo el mismo. Debemos seguir entendiendo que el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. El yo soy del Nuevo Testamento es el yo soy del Antiguo Testamento. Sigue siendo exactamente el mismo ser, no hay diferencia. Entonces hasta ahí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo el cual tú has enviado. Hasta aquí estamos solamente conociendo al que Él ha enviado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí en el Antiguo Testamento dijo Él, fuera de mí no hay Dios, no hay otro Salvador más que yo. Entonces ese que está en el Antiguo Testamento diciendo, yo soy el único Salvador, es el que viene y se humana. O sea, Jesucristo ya existía como un ser vivo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué existía como un ser vivo? Fíjese, ya nos quedó claro que los hombres vieron a Dios, amén. En Números, Moisés habló con Dios cara a cara, ¿verdad? Le voy a dar otra cita para que nos quede bien claro que los hombres vieron a Dios. Es Éxodo capítulo 23. A ver, vamos a ver. Gloria al Señor Jesucristo. No, espéreme. Es Éxodo capítulo 24. O sea, no quiero que se haga así medio largo, pero tenemos que leer con detenimiento los textos para entender lo que vamos a ir viendo posteriormente. Dijo, versículo 1. Y dijo a Moisés, sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿Cuántos van a subir al monte? Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Cuántos son?
74. Amén. Bueno, mas Moisés solo se llegará a Jehová, y ellos no se lleguen cerca ni suba con él el pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y se levantaron de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificios pacíficos a Jehová, becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra multitud de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Cuántos subieron al monte? 74. Y luego fíjese lo que dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. ¿Cuántos vieron a Dios? 74 personas vieron a Dios, y no lo podemos negar, ahí está escrito: vieron a Dios. Amén. Y lo vieron en la manifestación, en cierto modo como una gloria, ¿verdad? Porque dice que había debajo de sus pies un embaldosado como de zafiro. Entonces, no me imagino, ¿verdad? Bajaría una especie de construcción y él arriba de ella. Bueno, yo puedo imaginarme eso, ¿verdad? Yo me puedo imaginar. Ahora, hay una semejanza muy parecida a esta acá. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Ahorita va a entender por qué le estoy diciendo todas estas de que vieron al Dios de Israel y todo eso, vieron a Jehová, etcétera. Apocalipsis capítulo 1 y verso 11. Bueno, desde el 10 voy a leer. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por sus pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. ¿No es muy parecido a lo que estaban viendo los hijos de Israel allá en el monte? Dice que había como un embaldosado de zafiro. El zafiro normalmente es azul, ¿verdad? Entonces allá lo vieron los 74 personajes, o de los príncipes de Israel, vieron a Dios con esa apariencia. Pero Juan aquí también describe él cómo lo está viendo, y cuando dice: y en sus pies semejante al latón fino y ardientes como un horno. Entonces prácticamente estaba viendo al mismo personaje, Juan, en el Nuevo Testamento, al que estaban viendo los hijos de Israel. Es exactamente el mismo. Y aquí hay algo también interesante. Cuando Jesús aquí dice: yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. También esas cosas las tenemos que tomar mucho en consideración. Vamos, a ver, déjame ubicarme, me parece que es Isaías. En el Nuevo Testamento,
En el Nuevo Testamento está diciendo que Él es el primero y el último, ¿verdad? En Isaías también está esa cita, pero ay, no me voy a acordar de esa, hermanos. Téngame un poquito de paciencia porque no tengo cabeza para todo. También habla que es el primero y el último. Búscame la referencia ahí en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo? A ver, 44:6. A ver, sí, espérame. 48, 12. Ah, sí, esa era la que encontraba. Aquí la tenía en la vista y no la miraba. Bueno, allá Jesús dice que Él es el primero y el último. Y eso nos debe quedar bien grabado también. Jesucristo dice que es el primero y el último, es el alfa y omega. Y el Jehová del Antiguo Testamento también está diciendo en el verso 12, dice, óyeme Jacob y tú Israel, llamado de mí, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. O sea, es el mismo personaje, ¿se fija? Bueno, ya vimos que vieron a Dios, etcétera, ¿verdad? Estamos hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a Juan, capítulo 1. Gloria al Señor. Algunos ya saben esto, ¿verdad? No digan nada. Juan capítulo 1. Déjeme buscar otra. Aquí está. Juan capítulo 1 y verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y luego el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Hasta ahí. A Dios nadie le vio jamás. Y primera de Juan, capítulo 4 y verso 11, dice así, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a conciliar Juan 1:18 y 1 Juan 4:12 cuando dice, a Dios nadie le vio jamás? Si ahí en el Antiguo Testamento lo vieron, por eso tuve que entrar yo en las citas donde dice, y verá la apariencia de Jehová, y hablaré con él boca a boca, como habla uno con su compañero. ¿Le seguimos o lo dejamos para la otra semana? ¿Le sigo? Bueno. ¿Cómo pudieran ustedes conciliar? Isaías vio a Jehová, amén. Moisés vio a Jehová. 74 ancianos de la casa de Israel vieron a Jehová. Y luego Juan acá viene y sale con que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso que a Dios nadie le vio jamás? Entonces ahí entramos otra vez al Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Fíjese cómo dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces, ya no es el mismo ser, ¿se fija? Porque si a Dios nadie lo ha visto jamás, pero en el Antiguo Testamento sí lo vieron, y el que vieron en el Antiguo Testamento, que sabemos que es el Jehová del Antiguo Testamento, sabemos que es el Jesucristo del Nuevo Testamento, Él ahora viene a manifestar en el Nuevo Testamento a su Padre. Por eso dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. O sea, Él nos está diciendo que Él tiene su Padre. Juan 1:1, fíjese cómo dice. En el principio era el Verbo. Y luego que dijo Jesús, yo soy el alfa y omega, el principio y fin. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es el verbo ser o estar. A ver si no estoy mal en la gramática. Ser o estar. Ser lo podemos también decir así de esta forma. En el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O el Verbo es Dios. ¿Nos queda un poquito más claro? Ahora, ¿quién estaba con Dios en el principio? El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. Ahora fíjese lo que le voy a decir. En Isaías 43:10, vamos ahora hacia Isaías, otra vez a Isaías 43:43. Aquí hay algo interesante que muchas veces se nos ha pasado por alto. Isaías 43, pero voy a leerlos desde el 9. Congréguense aún a todas las gentes y júntense a todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y quien nos haga oír de las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Observe hasta ahí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Cuando Jesús va a irse al cielo, le dice a los discípulos, ustedes me serán testigos empezando desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Es el mismo personaje, hasta ahí seguimos igual, ¿verdad? Y mi siervo que yo escogí, para que sepan y crean y entiendan que yo mismo soy. Fíjese, fíjese lo que está diciendo aquí. Para que ustedes entiendan que yo mismo soy. ¿Quién es ese mismo soy? Ese que está hablando, que está diciendo yo mismo soy, es el que estaba en la zarza y es el que le dijo a los fariseos, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero aquí vamos a encontrar algo interesante. Para que creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Ahora observe, vamos a Primera Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 13. Aquí vamos a ir haciendo una separación interesante. Dice ahí, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén.
Entonces aquí ya está hablando que cuando venga Jesucristo nos va a presentar al poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo dice, quien solo tiene inmortalidad. O sea, ya está hablando de un ser que solamente es inmortal. Fuera de él no hay nadie inmortal. Y lo dice, que habita en luz inaccesible. No perdamos Isaías 43. Vamos ahora a Isaías 57. $57:12. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clamares, líbrente tus allegados, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí espera tendrá la tierra por heredad y poseerá el monte de mi santidad. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ahora, fíjese, ¿quién está hablando ahora aquí? El alto y sublime que habita la eternidad. Si sabemos que este que está diciendo aquí, dice la Biblia que habita la eternidad, entonces si habita la eternidad, tiene que ser el mismo personaje, perdón, tiene que ser el mismo ser que está en 1 Timoteo 6, donde dice, quien solo tiene inmortalidad, porque solamente alguien que es inmortal puede habitar la eternidad. Amén. Quien no tiene inmortalidad no puede habitar la eternidad. Entonces, ahora ya se está refiriendo, ¿verdad?, a alguien que envió a su Hijo. Ahora, vamos a regresar a Isaías 43:10. Leímos ahorita, pero yo no sé si ustedes notaron una palabra que está ahí. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y Isaías 48, que me dio Luis la cita, que dijo, yo soy el principio y el fin. Y en el Nuevo Testamento también dijo, yo soy Alfa y Omega, soy el principio y el fin. Pero aquí en Isaías sale algo interesante, porque el Jehová que está hablando aquí dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Otra versión dice, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni después de mí habrá otro. Caray, ¿por qué Jehová está diciendo que lo formaron? ¿Cómo está esto? Si es que la Biblia nos está diciendo que es inmortal y que habita la eternidad, entonces no puede ser el mismo ser, ¿se fija? Porque el inmortal, ¿quién lo puede formar? El que habita la eternidad, ¿quién lo puede formar? Nadie. Pero este otro ser que está acá está diciendo, yo soy el alfa y omega, yo soy el principio y el fin, yo soy, etcétera. Él es el mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 1, no, capítulo 5 me parece. Capítulo 5 de Hebreos. No, perdón, es 1. Vamos a poner atención también lo que dice Hebreos, capítulo 1. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dios, habiendo hablado a muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo.
aquí hay unas palabras cuando dice hecho, o sea, cuando dice el verso 4, hecho tanto más excelente que los ángeles, pero en los versos 3 dice que al que Dios constituye heredero de todo, este heredero es el mismo resplandor de la gloria de Dios, es la misma imagen de sustancia, es exactamente lo mismo que aquel que le dijo, hoy yo te he, ¿qué? Engendrado. Entonces, fíjese, observe ese. Ahora, Salmo 7, que ya normalmente lo debemos conocer. Dice Salmo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Así dice? No, vamos a leerlo mejor, ¿verdad? No sé qué. Esté leyendo otra cosa que no sea. Sí, sí, dice así, pero hay una parte que se me va. Salmo 7. Allá en Hebreos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hoy yo te he engendrado. A ninguno de los ángeles Dios le dijo, yo te he engendrado. A todos los ángeles en el buen sentido les ha de haber dicho, yo los he creado. Pero a este ángel que dice en Hebreos 1:4 dice, hecho tanto más excelente que los ángeles. La palabra hecho, está la palabra griega ahí que significa que es del mismo gen de aquel que le heredó todas las cosas. Entonces en Salmo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Allá, como le dijo al Padre a aquel que fue hecho con más excelencia que los ángeles, ¿qué le dijo? Yo te he engendrado. Y aquí en Salmo 7, el engendrado está diciendo, Jehová me ha dicho, yo te engendré hoy. Ahora observe, yo te engendré hoy. Vamos a Proverbios capítulo 8. Proverbios está más atrás, ¿verdad? Después de Salmos, ¿verdad? Proverbios capítulo 8. Sí, adelante. Proverbios capítulo 8. Si usted lee en su casa el capítulo 8 de Proverbios, está hablando, por ejemplo, 1 Corintios 1:24 dice, Cristo, potencia de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Y en el Proverbios capítulo 8, cuando habla de la sabiduría, se está refiriendo a Jesucristo. Sin embargo, en el verso 21, dice, para hacer heredar a mis enemigos el ser y que yo hincha sus tesoros. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. En otra versión, que se llama versión moderna, dice, Jehová me engendró en el principio de su camino. O sea, Dios engendró, Dios le dijo a aquel ser, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hoy yo te he engendrado, Jehová me ha dicho, yo te engendré hoy. Ahora, observe un detalle curioso. Le voy a hacer este comentario así, por ejemplo. Hasta lo que yo tengo entendido, por ejemplo, en la doctrina de los testigos de Jehová, dicen que Dios creó a Jesucristo en la eternidad y que por medio de Jesucristo ha hecho todas las cosas. La doctrina unicitaria, hay dos versiones, unicitaria, sí creo que así se dice. Dice que Dios creó una imagen y luego sobre esa imagen hizo también todas las cosas. Pero también la doctrina de la unicidad de Cristo, es unicidad. Dice que Jesucristo no existía en el Antiguo Testamento hasta que nació después de María. Pero la Biblia no me enseña eso, la Biblia me enseña que Jesucristo existía antes de que naciera de María. Sí, desde el principio. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es la idolatría? Antes se entontecieron en sus pensamientos y adoraron a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1. Cuando la gente adora la creación,
es idólatra, amén. Porque el único que merece la adoración es Dios. Entonces, si realmente, como enseñan, que Dios creó una imagen para poderse manifestar al ser humano, entonces nosotros al adorar a Jesucristo estaríamos adorando ¿a quién? A una criatura, amén. Por lo tanto seríamos idólatras. Pero si Dios dijo, adórenle a Él todos los ángeles, entonces como Dios mismo iba a contradecir su palabra que nos prohíbe adorar la creación, entonces quiere decir que aquí hay algo interesante. ¿Qué pasa? No es lo mismo crear que engendrar. Ya les he comentado, ustedes en su mente pueden tener un proyecto, vamos a decir, vamos a construir una casa, y luego se la imaginan en la mente, y luego hacen un plano, y luego se traen los albañiles y todo eso, en su mente crearon una casa, amén. Eso es creación. Dios con su palabra creó todas las cosas, pero algo hubo muy especial en la eternidad. Cuando Dios estaba solo, que dice que habita luz inaccesible, que estaba solo, que no existía nada, absolutamente, solamente Dios solo, entonces Dios propaga su propia especie. Y entonces el Dios invisible engendra a su Hijo en forma visible. Entonces Jesucristo se convierte en la imagen del Dios invisible, pero no como creación, sino siendo el mismo gen de Dios. Amén. Dios no está creando otro Dios diferente a Él, está engendrando un Hijo que es lo mismo que Él. Por eso dice Hebreos, siendo la misma imagen de su sustancia. Y entonces cuando Dios engendra a su Hijo en la eternidad, porque engendrar significa propagar la propia especie. Todos los que tenemos hijos, nuestros hijos son exactamente lo mismo que nosotros, porque son nuestros genes en sus hijos, en nuestros hijos. Son lo mismo. Entonces Dios en la eternidad hace lo mismo. Engendra a su Hijo y luego por medio del Hijo, por eso dice, en el principio era el Verbo. Y Jesucristo dijo, yo soy el principio, yo soy el alfa y omega. Entonces Dios engendra a su Hijo en la eternidad, y cuando no existe nada, entonces ahora sí Dios empieza a hacer todas las cosas por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. Desde la eternidad el Hijo viene a ser el mediador de todas las cosas. Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. ¿A quién envió Dios? Al Hijo que engendró en la eternidad. Por eso cuando Jesucristo muere en la cruz, pues Dios estaba viendo morir, válgase la expresión, una misma parte de Él. Le dolió tremendamente porque estaba sacrificando a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, por eso Isaías dice, antes de mí no fue, el que está hablando en Isaías 43:10 es Jesucristo. Por eso dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, Dios engendró un solo Hijo, y aparte de Jesucristo, Dios jamás de los jamases va a engendrar otro Hijo que sea parte de Él mismo. Amén. Por eso es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no es el Padre eterno, Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso ahora dice, desde Juan 17:3, dice, la vida eterna consiste en ¿qué? En que ustedes sepan que mi Padre es mi Padre, y yo soy el Hijo de ese Padre que me envió, el que habita en luz inaccesible, que habita la eternidad, etcétera, etcétera. Y Dios hace ahora todas las cosas por medio del Hijo. Entonces Jesucristo es la misma esencia del Padre. Haga de cuenta que, pues yo no puedo decir la forma en que Dios pudo haber engendrado a su Hijo en la eternidad, ¿verdad? Porque eso escapa a mi razonamiento. Lo único que sí puedo más o menos discernir es que esa luz inaccesible engendra a su Hijo y tiene la misma genética del Padre, por decir así, es exactamente lo mismo. No es otro Dios, es la misma divinidad en el Hijo. Por eso, en cierto modo, Dios es uno. Por eso en la Biblia en el principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios
si fuera Dios único, existente, sin hijo, entonces debería decir, en el principio creó Eloa los cielos y la tierra, pero en el original dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, en el buen sentido, la palabra Elohim es dioses. Entonces, el Padre y el Hijo estaban creando todas las cosas con el poder de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otro ser, no, es esa esencia, esa energía que brota de ellos, ¿verdad? Para crear todas las cosas. No es otro personaje, no es una trinidad, no es una trinidad. Dios es uno y su Hijo Jesucristo. Por eso, esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Ahora, en cierto modo, así el tema, pues ya se nos fue el rato. Lo he dado en cierto modo muy resumido. Todavía tenemos que ver qué hizo Jesús en el Antiguo Testamento, por qué fue que vino, etcétera. Todos esos detalles que la Biblia nos habla de eso para comprender ahora exactamente la función que tenía Jesucristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El que hablaba con Adán y Eva no era el Padre eterno, era Jesucristo, que había sido engendrado desde la eternidad. Adán y Eva hablaban con Dios. Ahora, ¿por qué se le llama Dios al ángel de Jehová? ¿Por qué? Recuerden, por ejemplo, cuando está en la zarza, que le dice el ángel de Jehová, o Dios mismo ahí le dice a Moisés, quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y cuando Josué va a conquistar Jericó, dice que se le aparece un varón con una espada desenvainada. Y luego le dice, Josué le dice al varón a que le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le dice el varón a que le dice, no, mas príncipe del ejército de Jehová ahora he venido. Y luego el varón a que le dice a Josué, quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Ese varón que está con Josué, ¿era el mismo que estaba en la zarza? Obvio, ¿verdad? Y a Manoah se le apareció. Y entonces hay mucho que ver todavía sobre esto, pero Dios engendró a su Hijo desde la eternidad. La doctrina unicitaria, bueno, pues cada quien puede razonar como quiera, ¿verdad? Dicen que Jesucristo no existía en el Antiguo Testamento hasta que vino a existir a partir de María, pero no es así. La Biblia me muestra claramente que el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová. Por eso el que estaba con Moisés, que se hizo llamar el Yo Soy, les dijo, si no creyeres que yo soy en vuestros pecados, moriráis. Entonces son cosas interesantes, ¿verdad? Bueno, yo espero que más o menos les haya quedado claro. Si no les queda claro, bueno, hay todavía muchas cosas que comentar, pero Tengo una pregunta, como por decir ahorita que estaba diciendo que Jesucristo, ¿verdad? Tuvo un principio y un fin, perdón. Jesucristo tuvo un principio. Ajá, entonces por decir, ¿verdad? Como dice usted, son por decir la misma sustancia porque él salió de ahí, pero por decir hasta como lo que yo entiendo, entonces Jesucristo como que no tiene el mismo poder, como tiene poder, pero no al grado del eterno, ¿verdad? Porque me quedo pensando en el texto de la resurrección, como que cuando ya hizo el sacrificio y todo eso que resucita, porque él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, como que antes no tenía la No, potestad. Jesucristo, bueno, ese sería otra cuestión de otro tema. El por qué Jesucristo recibe todo lo que recibe, porque Jesucristo recibe todo por la obediencia que le tuvo al Padre así hasta el más mínimo. No, Jesucristo estaba supeditado a que si no obedecía no le iban a dar nada, así de sencillo, ¿verdad? Por decir un papá rico, ¿no? Que Por decir algo. Entonces, yo traigo aquí así rápidamente, ya para terminar, el Salmo 110, el versículo 3. Si usted lo lee con calma, yo traigo esta versión, perdón, el Salmo 110, versículo 3 lo traigo en 3 versiones, en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 versiones diferentes. En el Salmo 110, 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, ¿quién es el que se sentó a la diestra del Padre? Jesucristo, ¿ah? El Hijo se sentó a la diestra del Padre, dice, en tanto que pongo los enemigos por estrado de tus pies.
La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de su poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Qué es la aurora? ¿Qué significa la aurora? El amanecer, ¿verdad? Bueno, fíjese cómo dice ese mismo texto, cómo dice, bueno, aunque yo puedo traer otros más textos donde Jesús mismo está diciendo que nació del Padre, etcétera, pero bueno, ya no vamos a entrar ahí porque nos alargaríamos en el tiempo. Pero la Biblia de Jerusalén, el verso 110.3 de Salmo dice: para ti el principado el día de tu nacimiento. O sea, ¿qué está hablando el Salmo 110 de Jesús? De que nació. La Biblia de Martín Nieto dice: contigo el poderío el día de tu nacimiento, en las montañas santas como el rocío, te he engendrado en el seno de la aurora. O sea, ¿qué está dando a entender? Te engendré desde el principio. O sea, no existía nada y el Padre engendró a su Hijo. ¿Sí? Y luego dice la Biblia de Luis Alonso: tu familia es de nobles, el día de tu nacimiento en el atrio sagrado te di a luz como a rocío del seno de la aurora. La Biblia Torres Amat dice, es el mismo versículo: contigo está el principado el día de tu poderío en medio de los resplandores de la santidad. De mis entrañas te engendré antes de existir el lucero en la mañana. Fíjate, ya habla bien claro la Biblia en ese aspecto. La Biblia mesiánica de estudio dice: contigo está el dominio en el día de tu poder, en el esplendor de tus kadoshim. Yo te he engendrado desde el vientre del alba. Biblia del pueblo de Dios dice: tú eres príncipe desde tu nacimiento, con el esplendor de santidad, yo mismo te engendré como el rocío desde el seno de la aurora. O sea, no estemos imaginando que Dios engendró a Jesucristo de la forma en que hoy las mujeres conciben y tienen un hijo. No, en Dios es otra cosa muy diferente. Yo no conocería la cuestión física, química o como se llame, por la cual Jesucristo salió del Padre. La Biblia tiene varios versículos donde dicen que Jesucristo salió del Padre. Los judíos, los discípulos le dijeron a Jesús, cuando él ya platica algunas cosas con ellos, le dicen los discípulos le dicen a Jesús: ahora entendemos que ha salido del Padre. La versión Torres Amat dice: ahora entendemos que has nacido del Padre. Y bueno, ahí, bueno, ya nomás les voy a dar una cita, porque hay muchos. Vamos a Juan capítulo, déjenme ver. Fíjese, Juan capítulo 18, ya cuando prenden a Jesús y lo llevan a Pilato, en el verso 35 le dice: Pilato respondió: ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y cuando todos oyen que Jesús dijo: yo para esto he nacido, todos piensan que fue el nacimiento de María. No, fue el nacimiento o cuando fue engendrado el Padre en la eternidad, porque posteriormente Jesús dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Cuándo vino al mundo? Cuando pasó por medio de María, ¿verdad? Pero primero dijo: yo para esto nací, para ser rey, y para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Cuándo vino al mundo? Cuando fue pasado a través de María para que se hiciera carne y sangre. Y bueno, son cosas que tenemos nosotros que considerar, ¿verdad? Interesantes. Entonces, Dios no es solo, es Dios y su Hijo Jesucristo. Por eso, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Si Jesucristo no hubiera existido desde antes de María o desde antes de que viniera a la tierra, entonces ¿a quién iba a enviar Dios si no existía? ¿Verdad? Tuvo que ser enviado, y si fue enviado es porque ya estaba en un propósito de Dios desde la eternidad, que hicieron planes para poder redimir a la raza humana.
Bueno, si hay preguntas, ahí las dejamos para el otro viernes. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Nada más que el tiempo se va con este tema, se va bien rápido. Vamos a orar, hermanos, y a dar gracias. Eterno Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. En todas las cosas, Señor, seas tú glorificado, seas ensalzado. Señor, seas bendecido, Señor, por estas criaturas pecadoras como somos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, mi Dios, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias por darnos a entender todas estas cosas, mi Dios, hermosas para nosotros, es verdad. Señor, gracias por todo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido hoy en esta noche una bendición muy especial para cada uno de los que estamos aquí. Los que no pudieron venir, mi Dios, pues tú sabes las causas, los motivos, Señor. Bendícelos donde estén. Bendice tu pueblo en toda la tierra. A todos aquellos que de corazón sincero te buscan, mi Dios. Gracias, Padre. Venimos con bien hasta este lugar y también así nos retiramos a nuestros hogares. Señor, no es lo que yo digo, sino lo que está en tu palabra. Padre, no puedo yo convencer a nadie, sino solamente tú a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. Sin embargo, si podemos ser útiles a esto, Señor, pues muchas gracias, Señor. Te agradecemos el privilegio que nos das de poder hablar un poquito de lo tuyo, mi Dios. Gracias. Si hemos cometido algún error, discúlpanos, Señor, no es con intención. Gracias, mi Dios, por todo. Nos abandonamos en tus manos. Y que el día de mañana, Padre, podamos estar todos aquí para glorificarte, Señor, alegremente. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gracias.